escarabajos son el grupo de animales más diverso del mundo. Constituyen cerca del 25% de todas las especies que se han descrito en el planeta. Además, muestran una amplia gama de colores, formas y tamaños. Te invitamos a aprender más sobre uno de los grupos más llamativos de escarabajos, los cerambicidos, en nuestra sección de webinar Artrópodos en la Ciencia con el investigador Juan Pablo Botero. Bueno, primero que todo quería agradecer al profesor Eduardo, a Daniela, a Alejandro por la organización y por la invitación a participar de este gran evento. Creo que es un momento muy difícil para todos lo que estamos pasando en este momento, entonces creo que es la mejor oportunidad que tenemos para aprender y además de eso distraernos un poco. Entonces muchas gracias y felicitaciones por esta enorme labor que ustedes están haciendo. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar un poquitico sobre cucarrones. El título de mi charla es Una mirada a la increíble diversidad de Coleóptera, el caso de Cerambicida en Colombia. Y ya que estas charlas fueron organizadas pensando en diversidad, es imposible dejar de pensar en artrópodos cuando hablamos de diversidad. Actualmente existen cerca de 1.600.000 especies de seres vivos, siendo que, bueno, y cuando hablo de seres vivos, la verdad me estoy refiriendo no solamente a animales, me estoy refiriendo a plantas, a algas, a hongos, a protistas y a, bueno, todos los seres vivos que existen en el planeta. De esta cantidad, cerca de 1.050.000 son artrópodos, lo que significa cerca del 65%. Adicionalmente, 925.000 especies son insectos, o sea, casi el 60% de las especies. Dentro de todo esto tenemos a los cucarrones, a los Coleóptera, que son cerca de 400.000 especies descritas. Y si nos ponemos a comparar con el número total de especies, nos vamos a dar cuenta que los cucarrones son el 25% de todos los seres vivos que se conocen. O sea, de cada 4 especies, una especie es un cucarrón. Entonces es un grupo muy diverso. ¿Y cómo podemos identificar a los cucarrones? Tal vez la característica más importante y lo que define el grupo es la presencia de élitros. ¿Y qué son los élitros? Como en la mayoría de los insectos, aunque es importante mencionar que no son todos los insectos, los cucarrones presentan 2 pares de alas. En el caso de los cucarrones, el primer par de alas es modificado, formando una especie como de caparazón, que es lo que nosotros llamamos de élitros, y esta característica es única entre todos los insectos. Aquí podemos ver el segundo par de alas, que son alas membranosas y que sirven para volar, y el primer par de alas que es modificado. Precisamente de ahí es que viene el nombre Coleóptera. La palabra Coleóptera viene de las palabras griegas koleos, que significa estuche, y pteron, que significa alas. Y eso hace mención a ese primer par de alas que es dura y permite o le brinda protección a los individuos. Bueno, los cucarrones aparecieron en la Tierra hace aproximadamente unos 327 millones de años a 343 millones de años, y a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todos estos años, hemos visto, la verdad, una gran diversidad en el grupo. Podemos ver una enorme variación de formas, de tamaños, de colores. Aquí, a pesar de ver un montón de fotos, es apenas una pequeña representación de todo lo que podemos encontrar. Y tal vez entre los grupos más famosos, los que cualquier persona puede reconocer, tenemos a los miembros de la familia Scarabaeidae, que son los conocidos como los escarabajos peloteros, a las mariquitas, que son de la familia Coccinellidae, a las luciérnagas, que están aquí, que en este caso, el de la foto, es un lampírido, pero es interesante mencionar que hay otras familias que producen bioluminiscencia, como es el caso de los elateridae y de los fengodidae. Bueno, los Coleóptera hacen parte de un grupo que son los holometábola. ¿Y qué significa un organismo holometábola? Significa que tiene una metamorfosis completa. O sea, el ciclo comienza
con los huevos. Después de eso, de ahí de los huevos van a ser larvas y esas larvas van a cambiar de forma y de tamaño. Esto es lo que nosotros llamamos que puede tener diferentes instares porque es una fase en la que el organismo prácticamente está solamente alimentándose y aumenta su tamaño. Después de esto viene la pupa, que es básicamente una etapa de transición en donde la mayoría de los casos tenemos que, bueno, que es un estado en el que el animal no se mueve y es donde internamente están ocurriendo los cambios para que finalmente encontremos al adulto. Y precisamente esta fase de larva nos crea un mundo medio que paralelo a lo que conocemos de los adultos. Y es porque también tenemos un mundo increíble, lleno de formas, de diversidad, de tamaño, de colores, y que son completamente diferentes a los adultos. Entonces es como un mundo paralelo a lo que conocemos de los adultos. También es increíble y tiene una gran variación. Bueno, yo les quería mostrar, dentro de toda la variación que encontramos, aquí por ejemplo está la especie de cucarrón más pequeña que se conoce hasta hoy en día, una especie descrita en 1999 de Centroamérica, llamada Pseudocella musawacensis. Hace poco, en 2015, fueron encontrados ejemplares en Colombia, en el Parque Natural Chicaque, y con nuevas tecnologías fue posible hacer una medición más precisa de estos ejemplares y se encontró que estos individuos miden apenas 325 micrómetros, eso es equivalente a 0,325 milímetros. Para que tengamos una idea de cuánto es esto, si nos ponemos a pensar que más o menos en promedio, dependiendo del gramaje que utilicemos, una hoja de papel tiene cerca de 100 micrómetros, es como si colocáramos de 3 a 4 páginas una encima de la otra y eso es el tamaño de este cucarrón, o sea, es algo muy pequeño. Y por otro lado tenemos a los gigantes del grupo. Aquí a mano izquierda tenemos el Titanos giganteus, que ya su nombre hace referencia al tamaño, es una especie de la familia Cerambicidae. En este caso, este individuo tiene un poco más de 16 centímetros y se conoce que el individuo más grande que ya se conoce tiene cerca de 18 centímetros de largo. Esta especie es endémica de la región amazónica. Y aquí tenemos un Goliathus, que es uno de los insectos más pesados que se conoce. Entonces, Coleoptera es un grupo de extremos. Y bueno, yo les voy a hablar específicamente de la familia Cerambicidae. Esta diapositiva es más como para mostrarles un poquito de toda la variación y toda la diversidad que encontramos en formas, tamaños, colores. Y bueno, aquí a la derecha tenemos al Titanos giganteus, que es el que les acababa de mostrar, con cerca de 18 centímetros. Y aquí al lado está una especie brasilera que se llama Bocainella mínima, que tiene apenas 3,5 milímetros. Obviamente las fotos no están en escala, pero es para mostrar entonces esa gama, esa diversidad tan grande que podemos encontrar. Bueno, la familia Cerambicidae comprende actualmente más o menos unas 38.000 especies descritas y aproximadamente 5.500 géneros. Es una familia que está distribuida en todo el globo, solamente está ausente en los polos. Y es interesante ver que, o bueno, si nos ponemos a pensar que los Coleoptera tienen cerca de 400.000 especies y hoy en día consideramos que está dividida de 170 a 180 familias, dependiendo de la clasificación que utilicemos. Quiere decir que una única familia de las 170 reúne cerca del 10% de las especies, o sea, es una familia mega diversa. Eso sin contar, bueno, que existen actualmente otras familias que son un poco más numerosas, como es el caso de Curculioni y Staphylinidae, que tienen cerca de 60 a 65.000 especies. Bueno, los cerambicidos son fitófagos, quiere decir que se alimentan de material vegetal, siendo la mayoría polífagos, o sea que una única especie de cerambicide puede alimentarse de varias especies vegetales. Ellos se alimentan prácticamente de todas las partes de la planta, entonces se alimentan de flores, de hojas, peciolo, frutos, corteza, exudados de la raíz, en fin. Y también es muy interesante mencionar que algunas especies no se alimentan durante su fase adulta, como es el caso de los adultos de Prioninea. Bueno, las hembras generalmente hacen la postura en ramas y troncos de árboles y es porque las larvas son xilófagas. ¿Qué significa xilófagas? Que se alimentan de madera y ellos pueden alimentarse de madera en cualquier tipo de descomposición.
desde madera viva, o sea, de plantas vivas, hasta madera completamente podrida. Esto hace que sean importantísimos y fundamentales en el proceso de descomposición y de reciclaje de los nutrientes dentro de un ecosistema. Y adicionalmente, cuando atacan a las plantas vivas, pueden tener también una gran importancia forestal y agrícola, ya que pueden ser considerados como plagas de cultivos con importancia económica. Bueno, cuando pensamos en Cerambycidae, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es las antenas. Cerambycidae se reconoce principalmente por sus antenas largas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un individuo que tiene unas antenas extremadamente largas, de 2 o 3 veces el largo de su cuerpo, y aunque ni siempre son tan largas, es común y es una característica que nos permite reconocer fácilmente el grupo. Adicionalmente, el escapo, que es el primer segmento de la antena, este que vemos aquí, es mucho más largo que el pedicelo, que es el segundo segmento, otra característica importante. Los ojos emarginados, entonces aquí podemos ver los ojos en forma de C, y esto es porque la inserción antenal es en medio de ellos. Y adicionalmente los tarsos pseudotetrámeros. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la parte final de una pata, entonces podemos ver que los tarsos, es todo esto, todos los segmentos, los tarsos están divididos en segmentos, que es lo que llamamos tarsitos, y el número de segmentos que componen el tarso es una característica importante para diferenciar las familias, para reconocerlas. En el caso de los cerambycidos llamamos que son pseudotetrámeros porque pseudo significa falso y tetrámero 4, entonces es porque pensamos que son 4. Entonces, por ejemplo, aquí vemos 1, 2, 3 y 4, pero la verdad son 5. Y lo que pasa es que el cuarto es siempre muy pequeño y a veces está escondido y es difícil de verlo. Entonces, por eso parece que fueran 4, pero son realmente 5. Bueno, actualmente la familia está dividida en 8 subfamilias y junto con Distenidae, Oxypeltidae y Vesperidae comprenden un clado llamado Cerambycoidea. Aquí yo quería mostrarles unas cosas muy chéveres. En esta foto, por ejemplo, a la izquierda vemos una especie de la familia Cerambycidae del género Pteroplatus, presente aquí en Sudamérica, y a la derecha un lícido, es un cucarrón de otra familia. Los lícidos son conocidos por ser impalatables, quiere decir que no tienen un buen sabor para sus predadores. Por lo tanto, en este caso estamos viendo que el Cerambycidae, que no es impalatable, está imitando a la especie del lícido. Otro caso, este caso es increíble, estas son unas especies australianas. Aquí a la izquierda vemos una hormiga del género Leptomyrmex y a la derecha un cerambycido del género Formicomimus. Y bueno, solamente para mostrar más casos, realmente el mimetismo que se encuentra es bastante alto con varias especies de los Hymenoptera. Entonces aquí tenemos una especie asiática, bueno, no recuerdo el nombre del género ahorita. Aquí tenemos Esfecomorpha, es una especie que no estaba registrada, bueno, que está registrada actualmente para Panamá, Venezuela y el norte de Brasil, y hace poco encontré unos ejemplares en la Universidad Nacional de Antioquia, perdón, en la Universidad Nacional, en la sede de Antioquia. Aquí tenemos un ejemplo de un cerambycido de Xipemilita, probablemente imitando un meliponino, y aquí un caso también muy bacano en donde un cerambycido del género Compsosoma imita un Mutilide. Bueno, ¿y qué es lo que sabemos sobre la familia Cerambycidae en Colombia? Yo creo que ya todos hemos escuchado que Colombia es uno de los países más diversos, actualmente considerado uno de los 2 países con mayor biodiversidad biológica del mundo. Poseemos cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, siendo que apenas representa el 0,7% de la superficie continental mundial. Y a pesar de esto, es poco lo que se conoce sobre la fauna de Cerambycidae en Colombia. Hasta hoy, el único trabajo que tenemos, la única lista con las especies específicamente para Colombia, fue publicada por Claudia Martínez en el año 2000, cuando ella registra 694 especies. A lo largo de todo este tiempo, obviamente, nuevas especies han sido descritas, otras especies han sido registradas como nuevas para el país, algunas especies han tenido su distribución geográfica expandida dentro del territorio nacional. Entonces, con todos estos cambios, ¿qué es lo que sabemos hoy? Antes de decirles exactamente cuántas especies tenemos hoy, yo quería comentarles que en el año 2018 yo presenté una charla sobre la familia Cerambycidae en Colombia en el Congreso Colombiano de Zoología, en el Simposio de Coleóptera,
una charla que fue publicada como capítulo del libro, donde varias charlas fueron publicadas como capítulo del libro, en el libro Escarabajos del Neotrópico, y en ese momento, eso era diciembre del 2018, teníamos para Colombia 923 especies, o sea, en 18 años hubo un incremento de 226 especies. Hoy, bueno, exactamente no hoy, esta lista, yo estoy trabajando en esta lista que espero que sea publicada en breve. Hasta el 31 de marzo, que fue cuando hice la última actualización, teníamos 983 especies, 431 géneros, 69 tribus y 5 subfamilias. Dentro de las subfamilias, la más abundante es la miine, con 485 especies, cerambicine, con 395, prionine, con 86, parandrine, con 13 y leptorine, con 4. Entonces, volviendo nuevamente a los números, una cosa que me llamó mucho la atención es que en apenas un año y 3 meses, enero, febrero, marzo y 3 meses, si comparamos con los datos del 2018, para el país hemos aumentado en 60 el número de especies. Eso es la verdad una cantidad bastante grande en poco tiempo. Y comparado con los datos de Claudia, hemos casi que aumentado en el 50%, la verdad es un 41,64% en apenas 20 años. Otro dato muy interesante es que casi la tercera parte de las especies conocidas para Colombia, el 30,31%, son endémicas para el país. Bueno, aquí podemos ver un mapa de color en donde los colores más oscuros representan los departamentos que tienen una mayor cantidad de registros, de registros para cada país. El rojo es donde hay más, son los departamentos donde hay más especies registradas, y el blanco donde no tenemos ningún registro. Vale la pena resaltar los departamentos de Cundinamarca, de Magdalena y de Bolívar, y por el otro lado, Vaupés con apenas 3 especies, La Guajira y Arauca con 2, y un dato muy curioso también, Guaviare con 0 especies en medio del país y rodeado por departamentos con varias especies, y San Andrés, provincia de Santa Catalina, que no tiene ningún registro de especie. Obviamente esto creo que representa más que una realidad, la falta tal vez de trabajo en estos departamentos. Yo sé que en San Andrés hay especies porque tuve la oportunidad de visitar hace poco, bueno, hace unos años, la verdad, la Universidad de los Andes, y yo sé que los estudiantes de allá en una materia fueron a hacer colectas en Providencia. Cuando visité la colección tuve la oportunidad de hacer un listado de todas las especies que son encontradas allá, o bueno, la que ellos colectaron, y son varias, entre ellos hay una especie nueva. Otro dato interesante es que existen 223 especies, de los cuales no sabemos en dónde están para Colombia. O sea, tenemos un dato que es especie registrada para Colombia, pero no sabemos exactamente en qué departamento. Entonces, también hay que trabajar bastante en eso. Otro dato que yo les quería mostrar, yo hice un levantamiento de todas las especies que fueron registradas entre 2016 y 2019. Son 4 años, desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019, y vemos que fueron 60 especies nuevas, cerca de 40 nuevos registros, y eso quiere decir que en 4 años hemos aumentado 100 especies. Aquí tenemos, bueno, a mano izquierda tenemos la tabla que fue publicada en el libro de Escarabajos del Neotrópico, perdón, en donde podemos ver cuántas especies están registradas para cada departamento. Y aquí a la derecha tenemos el número de especies con los datos actualizados hasta el 31 de enero. Aquí me pareció muy interesante mencionar 3 departamentos. Recordemos que entre esta tabla y esta tabla apenas hay de diferencia 1 año y 3 meses. Y podemos ver como, por ejemplo, Bolívar aumentó en 48 especies y Atlántico en 32, o sea, es una cantidad bastante grande. Y esto se debe principalmente a trabajos que se están haciendo en este momento, o que se están haciendo en este momento en la región Caribe. Destaco principalmente el trabajo de una alumna de la Universidad del Atlántico, de Kimberly García, quien junto con su profesor, el profesor Neis José Martínez,
colectaron en esa región. Kimberly hizo un trabajo de comparación espaciotemporal en dos localidades, una localidad en cada departamento, y colectó bastante. De esas colectas se han hecho ya creo que 5 o 6 publicaciones con varias especies nuevas y una cantidad de nuevos registros tanto para los departamentos como para el país. Por eso ha aumentado tanto. Adicionalmente, en este momento, junto con la Universidad de Cartagena, con el profesor Gabriel Navas y pues especialmente con la ayuda de Daniela Ahumada también, bueno, yo estoy participando de un proyecto de estudio de artrópodos y inclusive ahorita en diciembre tuve la oportunidad de ir a Bolívar con ellos para colectar y de una única colecta encontramos ya una especie nueva segura, otra probablemente nueva y algunos nuevos registros para el departamento e inclusive para el país. Y otro estado, Sucre, que bueno, a pesar de que aquí no se ha visto todavía un gran número, actualmente Carlos Taboada, que es un alumno que estoy coorientando, que es de la Universidad de Sucre, él está colectando bastante y ya tenemos también algunos nuevos registros para publicar en breve. Aquí yo quería mostrar esta foto, bueno, a la izquierda está Carlos, que acabé de mencionar, Kimberly en el medio, que actualmente ella es estudiante de maestría de la Universidad de Sao Paulo, del Museo de Zoología, y bueno, este soy yo. Yo espero que ojalá alguien escriba ahorita en el chat que estoy equivocado, pero creo que somos solamente nosotros 3 que estamos trabajando con Cerambicide. Como se dan cuenta, es mucho lo que hay que hacer todavía. Apenas con colectas puntuales se ha aumentado increíblemente el número de especies, entonces es mucho lo que tenemos que hacer todavía. Esta foto es interesante porque eso fue ahorita en febrero o en marzo, no recuerdo. Carlos vino al Museo de Zoología a visitar la colección y lastimosamente tuvo que salir literalmente volando porque a los 2 o 3 días Colombia iba a cerrar sus fronteras por el problema del coronavirus. Entonces fue una visita que fue interrumpida así de última hora. Y bueno, teniendo en cuenta que el número de especies y el conocimiento de su distribución debe incrementarse en los próximos años, y adicionalmente que Colombia es un país megadiverso y si comparamos con la fauna de Cerambicide de otros países que son un poco mejor estudiados, yo considero que en este momento podríamos decir que para Colombia debemos esperar por lo menos unas 2.000 especies. Quiere decir que todavía nos falta trabajar bastante. No me sorprendería si pudiéramos llegar a las 2.500 especies, pero bueno, yo lo que quería hacer era mostrarles a ustedes lo que se ha hecho en los últimos años en este grupo, tal vez hacer un llamado para quien quiera trabajar en el grupo, pues que se motive. Tenemos mucho para hacer y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias. Aquí está mi correo, si alguien me quiere escribir. Y pues bueno, creo que debemos tener un poco de tiempo todavía para preguntas, no sé. Gracias. Si te gustó este video, dale un like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos encuentras en redes sociales como Artrópoda TV. Hasta un próximo video.